Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. El 5 de julio, el Papa Francisco autorizó a la Congregación para las Causas de los Santos a promulgar los decretos relativos a las virtudes heroicas de un joven y dos adolescentes enamorados de Jesús Eucaristía y de la Virgen Santísima, Pietro Di Vitale, Alexia González y Carlo Acutis, que serán declarados venerables de la Iglesia Católica. Pietro Di Vitale, 1916 a 1940, es el más antiguo de los nuevos venerables, ya que murió con 23 años hace casi 8 décadas. Era de familia campesina pobre de Sicilia, el sexto de 8 hijos. Era inteligente y buen estudiante. En su diario había escrito: «El Señor me ha dado una mente abierta y una fuerte voluntad. Es necesario que haga buen uso de ellas para hacerme santo para su gloria». Trató de ser sacerdote, pero su mala salud le impidió continuar en el seminario y tuvo que regresar a su casa. A pesar de las dificultades y de su dolorosa enfermedad, nunca perdió la alegría y se esforzaba por servir a los demás, especialmente a los niños más necesitados. Tenía además una profunda vida de oración. Murió a los 23 años de una enfermedad estomacal. Las últimas palabras que le dijo a su madre fueron: «Madre, vivan Jesús y María». Está constatado que su cuerpo no experimentó el rigor mortis y que el día de su funeral cayeron de manera inexplicable pétalos del cielo. Alexia González Barros, 1971-1985, nació en Madrid y murió en Pamplona a los 14 años de edad por un tumor en la columna vertebral. Era la menor de 7 hermanos en una familia perteneciente al Opus Dei. Alexia tenía un temperamento alegre y extrovertido, tenía un carácter decidido y resuelto, y era al mismo tiempo cariñosa y dulce, y muy buena amiga de sus amigas. En lo humano fue una niña y luego una adolescente sencilla y espontánea, que sabía reconocer sus defectos y se esforzaba por superarlos. Estaba muy unida a su madre, con la que tenía gran confianza, y con su padre, del que aprendió muchas virtudes humanas y cristianas. El 4 de febrero de 1985, su vida dio un cambio inesperado. Se le declaró un tumor maligno que la dejó paralítica en muy poco tiempo. Aceptó plenamente su dolorosa enfermedad desde el primer momento con paz y alegría, ofreciendo el intenso sufrimiento y las numerosas limitaciones físicas que padecía por la Iglesia, por el Papa y por los demás. El lema de su vida, que llevó hasta las últimas consecuencias, fue: «Jesús, que yo haga siempre lo que tú quieras». Estas palabras las decía siempre cuando hacía la genuflexión ante Jesús Eucaristía. Muy unida a la cruz de Jesús, rezaba con frecuencia en su oración: «Jesús, yo quiero ponerme buena, quiero curarme, pero si tú no quieres, yo quiero lo que tú quieras». Carlo Acutis nació en Londres en 1991 y murió en Italia en 2006 a los 15 años. Es el venerable de vida más reciente. Murió de leucemia y ofreció su enfermedad por el Papa y la Iglesia. Destacó desde su niñez por una profunda piedad eucarística. Su madre afirma que «mi hijo, siendo pequeño y sobre todo después de su primera comunión, nunca faltó a la cita cotidiana con la Santa Misa y el Rosario, seguidos de un momento de adoración eucarística». Cuantas más Eucaristías recibamos, más nos pareceremos a Jesús, y ya en esta tierra disfrutaremos del paraíso, decía este adolescente que llamaba a la Eucaristía «mi autopista hacia el cielo». Él mismo realizó una página web sobre milagros eucarísticos. Carlo era un muchacho experto en ordenadores, leía textos de ingeniería informática y dejaba a todos estupefactos, pero este don lo ponía al servicio del voluntariado y lo utilizaba para ayudar a sus amigos. Su gran generosidad lo hacía interesarse en todos: los extranjeros, los discapacitados, los niños, los mendigos. Vivió su enfermedad heroicamente y declaró que estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. Nuestro objetivo debe ser el infinito y no el finito. Estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin desperdiciar ni un minuto, haciendo cosas que no hubieran agradado a Dios. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Londres. El templo de San Patricio es mucho más visible gracias a una nueva estación de transportes. América. Hace 525 años de la primera misa celebrada en América. Filipinas. La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas respondió a la blasfemia del presidente Rodrigo Duterte.
convocando a varios días de oración, ayuno y limosnas. México, la hija del cantante Emmanuel, recomienda abrirse a la vida. Estados Unidos, nombramiento de un católico para la Corte Suprema de Estados Unidos provoca temor en los abortistas. Pasaremos después a las noticias nacionales. Descreído, secuestrado y convertido, evangeliza y llega a España. Un experto describe la sacralización de la eutanasia. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Telegrama de pésame por las víctimas de los temporales en Japón. Francisco confirma su presencia en la JMJ Panamá 2019. Ángelus del Papa, no rechacemos la humildad de la encarnación de Dios. Después de 230 años de historia, el Templo de San Patricio en Londres será claramente notorio en la ciudad. Habiéndose construido en un lugar relativamente oculto, una nueva estación de enlace de transportes hará que más de 80.000 personas pasen a diario delante del templo. Después de sendas leyes del siglo XVIII y XIX, las iglesias católicas construidas en Londres debían permanecer bastante ocultas y en lugares no muy transitados, explicó el párroco de San Patricio, padre Alexander Sherlock. Sin embargo, San Patricio ahora será visible para todos gracias a Crossrail. Para hacer posible esta obra, la parroquia tuvo que soportar 10 años de excavaciones y trabajos en la zona del templo, causando incluso algunos daños estructurales que serán corregidos próximamente. La nueva oportunidad generada por la vecindad de la estación permite que la comunidad católica ofrezca un lugar de refugio y respiro a miles de habitantes que padecen el ambiente vertiginoso de la ciudad. Según explica el sacerdote, los recursos son limitados, pero nuestra arma más poderosa es la presencia real de nuestro Señor, celebrado en la Santa Misa y prolongado en la adoración eucarística. El padre Sherlock anunció que se inaugurará un servicio de adoración perpetua que comenzará con la apertura de la estación Crossrail en el mes de diciembre. Pero eso no será lo único, pues además de este apostolado se llevarán a cabo noches de evangelización en las calles, conocidas bajo el nombre de Night Fever, las cuales, como expresó el padre Sherlock, crean oportunidades hermosas para decir a quienes nos encontramos, ven y verás. A través de este acto de adoración y oración, esperamos que muchos lleguen a conocer y amar a Cristo y a conocer que la gloria de Dios es el hombre plenamente vivo. La Iglesia en República Dominicana ha iniciado una serie de peregrinaciones en acción de gracias por los 525 años de la primera misa celebrada en América, aniversario que se cumplirá en el 2019. El sábado 7 de julio tuvo lugar la primera peregrinación con miles de fieles provenientes de la Archidiócesis de Santo Domingo con destino a la Isabela, en la provincia de Puerto Plata, donde están las ruinas de la primera ciudad e iglesias fundadas en el Nuevo Mundo. La peregrinación se inició en julio con la Archidiócesis de Santo Domingo y las demás diócesis y archidiócesis irán participando de esta peregrinación durante todo este año hasta diciembre. La primera Eucaristía en América fue concelebrada el 6 de enero de 1494 en la solemnidad de la Epifanía del Señor por el padre Bernardo Boyle y otros 12 sacerdotes que llegaron junto con Cristóbal Colón en su segundo viaje. La Archidiócesis de Santo Domingo afirmó en un comunicado que esta semilla sembrada por el padre Boyle y sus compañeros dio inicio a una gran cosecha de cristianos, que hoy por hoy representan más de la mitad en el mundo. Desde este pueblito de la República Dominicana, Dios Padre ha continuado manifestándose. En el año 1500, la ciudad de la Isabela tuvo que ser abandonada debido a los huracanes. Sobre las ruinas de lo que fue la primera iglesia del Nuevo Mundo, se construyó el Templo de las Américas. Allí se contempla una imagen de la Virgen de Montserrat, llevada por los conquistadores españoles. En la explanada del Templo de las Américas, el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria Acosta, presidió una misa para los miles de peregrinos que se congregaron el sábado bajo el lema «La Eucaristía, fuente de comunión e impulso para la misión». En su homilía recogida por los medios locales, Monseñor Ozoria destacó la importancia histórica de este lugar y de los sacerdotes extranjeros que fueron los protagonistas de la primera Eucaristía en América. La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas respondió a la blasfemia del presidente Rodrigo Duterte, que hace unas semanas dirigió un insulto a Dios, convocando a varios días de oración, ayuno y limosnas. En su exhortación pastoral del 9 de julio, los obispos pidieron rezar por aquellos que se consideran sabios y consideran que la fe cristiana no tiene sentido, así como por quienes blasfeman diciendo que nuestro Dios es estúpido. Los obispos pidieron a los más de 85 millones de católicos de Filipinas que hagan del próximo 16 de julio día de oración y penitencia, y que del 17 al 19 se ofrezcan ayuno, oración y limosna en reparación de las blasfemias. Duterte, que ya es conocido por sus polémicas declaraciones, ofendió a los católicos usando la doctrina sobre el pecado original. Según informes, el 22 de junio el mandatario dijo:
¿quién es este Dios estúpido? ¿Cómo puedes creer en él? Entonces todos hemos nacido con un pecado original, incluso en el vientre ya hemos pecado. ¿Qué tipo de religión es esa? En la exhortación pastoral, los obispos recuerdan que no somos líderes políticos y ciertamente no somos oponentes políticos del gobierno. La exhortación también reflexiona sobre la violencia en el país que ha cobrado la vida de 3 sacerdotes en los últimos meses e indicaron que no es nuevo que los sacerdotes sean asesinados por testimoniar a Cristo y alentaron a los fieles a recordar las palabras de San Pablo en su carta a los Corintios, cuando anima a responder con una bendición a los insultos y con amabilidad a los agravios. Giovanna Hacha es hija de uno de los ídolos de todos los tiempos de la canción mexicana, Emmanuel Hacha, quien a sus 63 años ha vendido cerca de 40 millones de discos y compartido escenarios o grabaciones con artistas como Tina Turner, Lionel Richie, Plácido Domingo, Rocío Dúrcal y de la cantaora de flamenco Conchita Martínez. Empezó en la música en 1976 y en los 80 reunió ya varios éxitos. Unos genes artísticos que heredó su hijo Alexander Hacha, hermano de Giovanna, también con una fulgurante carrera. Ganó el Grammy Latino en 2009 al Mejor Artista Nuevo y ha consagrado una sentida canción propia a la Virgen María. Todos los Hacha son católicos y muestran con naturalidad y orgullo su fe. También Giovanna, quien junto a su marido Jordan ha formado una familia abandonada en las manos de Dios. Saber que todo está en manos de Dios, que todo forma parte de un plan mayor, vivir con una fe honesta que nace del corazón, te da una paz que es indescriptible, sean las noticias que sean, aunque a veces se te caiga el mundo. Si estás agarrado de la mano de Dios, aunque sientas que tu mundo se siga cayendo, hay una paz y una esperanza, un regalo que ofrecer. Todo es una bendición cada vez más grande. A Giovanna le habían detectado tiempo antes la enfermedad del Lyme, cuyo abordaje hubo de cambiar a raíz de la feliz noticia. Me suspendieron el tratamiento que me habían dado y me pusieron otro diferente. Lo primero son los bebés, así que ya lo retomaré después de otra forma después que nazcan. Tantos niños en tan poco tiempo es un desafío, pero Giovanna sabe bien dónde agarrarse. Si algún día yo tiemblo ante lo que se viene, ahí tengo a mi marido a mi lado. Abandonada en las manos de Dios, con Jordan junto a mí, todo termina siendo de un modo u otro una alegría, porque compartimos una fe muy grande. Con mi hija pequeña Francesca me pasó igual. No podía creer que me quedara embarazada en nuestro viaje a Europa, 2 meses después de dar a luz. Y mira ahora, es la alegría de la casa, es mi Meyugore en México, es nuestra píldora de la paz. Así que estoy feliz. Sé que viene la locura completa, seguro en un año no saldré de mi casa. Solo de pensarlo traigo un cansancio, pero estamos a la vez tan felices, es difícil de explicar. Tengo mucha fe en Dios, Él sabe por qué mandó estos bebés. Y anima a no conformarse con la parejita, aconsejando a los matrimonios a estar abiertos a Dios y a sus planes, abiertos a la vida. Es muy hermoso, la paternidad y la maternidad te sorprenden, te vuelves loco, pero formas parte de un esquema más grande que la misma vida. Yo me siento muy afortunada y estoy feliz de que mi familia siga creciendo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado lunes por la noche el nombramiento del juez católico Brett Kavanaugh en la Corte Suprema para cubrir la vacante dejada por Anthony Kennedy, magistrado que anunció su retiro el 27 de junio. Con el retiro de Kennedy, conocido por su apoyo al matrimonio gay y al aborto, y el nombramiento de Kavanaugh, las instituciones y activistas que apoyan el aborto mostraron su preocupación y lanzaron una campaña para evitar su nombramiento. Una de estas es la multinacional del aborto Planned Parenthood y su exdirectiva Cecile Richards. Por su parte, varios líderes pro vida recuperaron las esperanzas de que en un futuro se revierta el fallo Roe vs. Wade, que permitió la legalización del aborto en 1973. De darse la confirmación de Kavanaugh, se consolidaría una mayoría conservadora en el máximo órgano de justicia del país. Para un presidente de Estados Unidos, la elección de uno de los 9 jueces que conforman la Corte Suprema es una decisión de suma importancia, porque se trata de un puesto vitalicio. Un juez de la Corte solo puede ser destituido por el Congreso a causa de una acusación o renunciando por propia voluntad. Después del anuncio, Kavanaugh dio un breve discurso donde habló sobre la importancia de su educación católica y cómo ha influido en su carrera. Asimismo dijo sentirse profundamente honrado por el nombramiento. Ahora se espera que las audiencias para la confirmación de Kavanaugh comiencen en breve en el Senado. El lema de mi escuela secundaria jesuita era ser hombre para los demás. He intentado vivir ese credo, dijo Kavanaugh, quien se graduó en la escuela preparatoria Georgetown, cerca a Washington, D.C.
En su discurso también se refirió a Monseñor John Edler, presidente y director ejecutivo de la organización de ayuda humanitaria Catholic Charities, que estuvo presente durante el anuncio. Hace 40 años yo era monaguillo con el padre John, dijo, agregando que ahora sirven a personas sin hogar gracias a Catholic Charities. En cuanto al aborto, no se sabe mucho de sus opiniones personales. Kavanaugh recientemente redactó una decisión que impedía que una menor embarazada e indocumentada bajo custodia federal obtuviera un aborto. La decisión fue revocada por otro tribunal. Marino Restrepo es un conocido misionero laico itinerante a tiempo completo. Ha predicado en más de 90 países tras fundar la asociación Peregrinos del Amor, aprobada por el arzobispo de Bogotá y centrada especialmente en la nueva evangelización. Detrás de Marino hay un testimonio impactante de conversión. Antes de conocer a Dios se divorció, ganó mucho dinero a través de la música y llevaba una vida cuyo centro era la noche, el sexo y el alcohol. Además acudía a los tarots, adivinos, etc. Y todo ello hasta que una Navidad en 1997 fue secuestrado por los terroristas de las FARC. Después de 15 días atado y encapuchado en una cueva, le dijeron que moriría, que asumiera esa idea porque había visto la cara de sus captores. Entonces, en aquella noche en la que pensaba que iba a morir, Marino vio el cielo y el infierno durante una detallada visión que duró toda aquella noche, 8 horas que cambiaron su vida. También se le reveló su misión, hasta que 5 meses después fue liberado por los terroristas. Este fue el inicio de una vida dedicada a la evangelización. Esta misión le ha llevado a hacer una gira por Europa, y en este mes de julio visitará también España, pasando por Albacete, Toledo, Zaragoza, Barcelona, Valencia y Granada. Informamos a continuación de las fechas y lugares en los que dará su testimonio de evangelización y conversión. En Albacete estará el 14 de julio en la Iglesia Catedral de Albacete, donde pronunciará una charla a las 9:30 de la noche. El 17 de julio llegará a la parroquia San Juan de la Cruz en Barcelona, donde se quedará hasta el día 19 de julio, día que viajará a Valencia y permanecerá allí hasta el 22 de julio. Ese mismo día 22 pasará a Granada, donde estará unos días, todavía pendientes de confirmación, pero si quieren más información sobre esta visita de Marino a España, pueden visitar su página web www.marinorestrepo.com, donde se actualizará la información, charlas y eventos que se vayan a realizar en los distintos lugares durante su estancia en el país. El reciente suicidio de varios personajes famosos como la diseñadora Kate Spade o el chef Anthony Bourdain ha colocado en la primera línea informativa un fenómeno del que no se profundiza y al que las autoridades no han intentado poner freno de verdad. El suicidio es ya en España la primera causa de muerte por causas externas. En 2016 se produjeron casi el doble de suicidios que los muertos producidos por accidentes de tráfico. Sin embargo, no existe ningún plan integral contra el suicidio y sí existen numerosas campañas y mecanismos para prevenir los accidentes de tráfico. Por otra parte, la prioridad del gobierno pasa por la eutanasia. Por ello, médicos y especialistas en salud mental se preguntan: ¿se puede realizar planes para evitar suicidios cuando el propio Estado es el que los promociona? Sobre este asunto relacionado con el suicidio, la eutanasia y la salud mental se ha debatido estos días en Reino Unido en un simposio organizado por el Centro de Bioética de Anscombe, el principal instituto católico de este tipo en el país. La eutanasia preocupa mucho a los médicos y especialistas en salud mental, pues una ley que se creó para casos muy extremos está abriendo la mano a todo tipo de casos. Uno de los participantes en el simposio fue Willem Lemmens, profesor de Filosofía y Ética Moderna de la Universidad de Amberes, Bélgica, experto que conoce perfectamente las consecuencias de aprobar y aplicar una ley de eutanasia. En Bélgica la aceptación social de la eutanasia ha ido creciendo y la presión para los profesionales que se oponen es cada vez mayor. En una entrevista con Crux, este profesor habla del clima moral que se ha creado en Bélgica, sobre todo en el ámbito médico. Aquellos psiquiatras que se oponen a la aplicación demasiado amplia e indulgente de la ley son despreciados por ser inhumanos y por carecer de empatía con el sufrimiento insoportable, entre comillas. Entonces el clima moral ha cambiado drásticamente, en el sentido de que la eutanasia es llamada por algunos un derecho fundamental y la muerte una solución terapéutica. Para casos como España, que está debatiendo una ley de estas características, Lemmens aconseja alzar la voz de manera digna y escuchar los testimonios y voces críticas provenientes de Bélgica y Holanda. A los médicos que se oponen a la eutanasia les recuerda que tienen detrás una tradición hipocrática de 2000 años de antigüedad. Los médicos deben sanar, no matar a sus pacientes.
Es posible que al final la ideología de la autonomía y de la autodeterminación se impongan y establezcan cambios drásticos en la ley, como en Bélgica. Seguid diciendo lo que salió mal en Bélgica. Mostrad que hay muchas voces críticas también en estos países. Si una sociedad deja espacio para la eutanasia, deben quedar médicos que testifiquen y demuestren que otra cultura médica es posible. Un cuidado del sufrimiento mental, donde la eutanasia no es una opción terapéutica, porque en realidad significa el fin de toda terapia, concluye el profesor de la Universidad de Amberes. El Papa Francisco expresó el 9 de julio su profundo dolor por las víctimas de los aluviones en Japón. En un mensaje firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, el pontífice manifiesta su solidaridad a cuantos han sido afectados por esta tragedia y reza en particular por los difuntos, la sanación de los heridos y el consuelo de cuantos están en luto. Al mismo tiempo, el Santo Padre anima a las autoridades civiles y a todas las personas involucradas en las actividades de búsqueda y de socorro a las víctimas de este desastre. Por último, invoca abundantes bendiciones sobre todos. Las lluvias torrenciales han devastado las regiones de Kansai y de Kyushu, en la zona centro-occidental del país. El gobierno envió de inmediato más de 54.000 hombres de las fuerzas de autodefensa, de policía y de los bomberos, comprometidos junto a la Guardia Costera en el auxilio y la asistencia de la población. En total han sido 5,9 millones de personas evacuadas en 19 prefecturas, con más de 30.000 residentes obligados a pasar la noche en los centros de acogida. En particular en la prefectura de Okayama, entre aquellas mayormente afectadas, más de 1.000 personas fueron salvadas después de que habían encontrado refugio en los techos de los propios hogares, mientras que cerca de 4.600 habitaciones resultan completamente inundadas. El Papa Francisco visitará Panamá del 23 al 27 de enero de 2019, con ocasión de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, aceptando la invitación del Gobierno y los obispos panameños. Así lo anunció la mañana del 9 de julio la oficina de prensa de la Santa Sede a través de un comunicado firmado por su director, Greg Burke. Por su parte, el arzobispo de Panamá y presidente del comité organizador local de la JMJ 2019, Monseñor José Domingo Ulloa, compartió la gran alegría que esta noticia trae a toda la organización, ya que se sienten animados al confirmar la presencia del sucesor de Pedro en este importante acontecimiento de la Iglesia Universal. Asimismo, Monseñor Ulloa encabezó un acto especial en el arzobispado para comunicar el anuncio oficial de la visita del Santo Padre, acompañado por el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, y el nuncio apostólico de la Santa Sede en el país, Monseñor Miroslav Adamczyk. Además de participar en los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud, se anunció que el Papa consagrará la Catedral Basílica Santa María la Antigua, un monumento colonial con más de 220 años de antigüedad. Sobre la agenda de Francisco, Víctor Chang, secretario ejecutivo del comité organizador, adelantó que está previsto un encuentro con obispos centroamericanos, así como con las autoridades de los 3 poderes del Estado, representantes de la sociedad civil y líderes de las diversas comunidades de fe de Panamá. También se está organizando un encuentro privado del Papa con jóvenes para intercambiar sus impresiones sobre el mundo y la fe. No obstante, los detalles finales de la visita de Francisco se conocerán finalmente en noviembre de este año. Lo que sí se conoce de momento es la versión internacional del himno que pondrá música y color a esta Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019. Hágase en mí según tu palabra, de Lucas 1:38, compuesto por el panameño Abdiel Jiménez, que será cantado en español, inglés, francés, italiano y portugués, y escuchado en los 5 continentes. A la par del lanzamiento de la versión internacional del himno de la JMJ Panamá 2019, se presentó el vídeo grabado enteramente en diferentes diócesis de Panamá. Durante el mes de julio no se celebrarán audiencias con el Santo Padre en el Vaticano. Por lo tanto, ofrecemos las palabras dirigidas en el Ángelus del día 8 de julio. Día en que el Papa Francisco rezó la oración mariana del Ángelus, como es habitual, desde la ventana del Palacio Apostólico, acompañado por miles de fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro. Escuchamos al Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Presenta a Jesús que retorna a Nazaret. El pasaje del Evangelio de hoy presenta a Jesús que regresa a Nazaret. Es sábado y comienza a enseñar en la sinagoga. Desde que se fue y comenzó a predicar en las aldeas vecinas, no había puesto un pie en su tierra natal. Ha vuelto.
ci sarà stato tutto il paese ad ascoltare questo figlio del popolo. Por lo tanto, habrá ido todo el país para escuchar a este hijo del pueblo, cuya fama de sabio maestro y poderoso sanador se estaba extendiendo a través de Galilea y más allá. Quello che poteva profilarsi come un successo si tramutò in un clamoroso rifiuto, al punto che Gesù Pero lo que podía considerarse como un éxito se convirtió en un rechazo rotundo hasta el punto de que Jesús no pudo realizar allí ningún prodigio, sino solo unas pocas curaciones. La dinámica de ese día es reconstruida en detalle por el evangelista Marcos. La gente de Nazaret primero escucha y se queda asombrada. Luego se pregunta perpleja: ¿de dónde vienen estas cosas? Esta sabiduría. Y al final se escandaliza, reconociendo en él al carpintero, al hijo de María, a quien vieron crecer. Por lo tanto, Jesús concluye con una expresión que se ha convertido en proverbio: nadie es profeta en su tierra. Ci domandiamo, come mai i compaesani di Gesù passano dalla meraviglia alla incredulità? Nos preguntamos, ¿cómo es que los conciudadanos de Jesús pasan de la maravilla a la incredulidad? Hacen una comparación entre el origen humilde de Jesús y sus capacidades actuales. Es carpintero, no ha estudiado, sin embargo, predica mejor que los escribas y hace milagros. Y en lugar de abrirse a la realidad, se escandalizan. Según los habitantes de Nazaret, Dios es demasiado grande para rebajarse a hablar a través de un hombre tan simple. Es lo scandalo dell'incarnazione. El evento sconcertante de un Dio. Es el escándalo de la encarnación, el evento desconcertante de un Dios hecho carne, que piensa con una mente humana, trabaja y actúa con manos humanas, ama con un corazón humano, un Dios que lucha, come y duerme como cada uno de nosotros. El Hijo de Dios revoca todo esquema humano. No son los discípulos los que han lavado los pies del Señor, sino el Señor que ha lavado los pies a los discípulos. Es un motivo de escándalo y de incredulidad. Esta es una causa de escándalo e incredulidad en todas las edades, incluso hoy en día. Il capovolgimento operato da Gesù impegna i suoi discepoli di ieri e di oggi a una verifica personale y comunitaria. El cambio hecho por Jesús compromete a sus discípulos de ayer y de hoy a una verificación personal y comunitaria. En nuestros días, de hecho, puede pasar el hecho de alimentar prejuicios que nos impiden captar la realidad. Pero el Señor hoy nos invita a adoptar una actitud de escucha humilde y de espera dócil, porque la gracia de Dios a menudo se nos presenta de maneras sorprendentes, que no corresponden con nuestras expectativas. Pensemos juntos en Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Una hermanita chiquitita. Nessuno dava 10 lire per lei. Nadie daba ni 10 liras por ella. Iba por las calles para agarrar a los moribundos, para que tuvieran una muerte digna. Y esta pequeña hermanita, con la oración y su obra, ha hecho maravillas. La pequeñez de una mujer ha revolucionado la obra de la caridad en la Iglesia. Es un ejemplo de nuestros días. Dobbiamo sforzarci ad aprire il cuore e la mente
Dios no se ajusta a los prejuicios. Debemos esforzarnos por abrir el corazón y la mente para dar la bienvenida a la realidad divina que viene a nuestro encuentro. Se trata de tener fe. La falta de fe es un obstáculo para la gracia de Dios. Muchos bautizados viven como si Cristo no existiera. Los gestos y signos de fe se repiten, pero no corresponden a una verdadera adhesión a la persona de Jesús y a su evangelio. Cada cristiano, todos nosotros, cada uno de nosotros, está llamado a profundizar en esta pertenencia fundamental, tratando de atestiguarlo con una conducta coherente de vida, cuyo hilo conductor es siempre la caridad. Le pedimos al Señor, por intercesión de la Virgen María, que ablande la dureza de los corazones y la estrechez de mentes, para que seamos abiertos a su gracia, a su verdad y a su misión de bondad y misericordia, que está dirigida a todos, sin ninguna exclusión. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.